siendo yo un niño, ver ese episodio, ver mi padre golpeado, eh, entró en mi vida una sed de venganza. Creo que espiritualmente eh, el enemigo comenzó a sumergirme en ese mundo de la venganza, del odio, del rencor. Y siendo un niño me juré que cuando creciera iba a asesinar a ese hombre. Y desde ahí comenzó mi vida a sumergirse en toda esa adolescencia, y por eso también le quiero dar a los padres que cuando los hijos tienen un comportamiento y cambian de actitud, deben estar muy pendientes de amigos, con quienes andan, con quienes salen, porque mi vida desde ahí comenzó a cambiar. Mi adolescencia ya fue diferente y viví una doble vida. En mi casa era uno con buenas calificaciones, con buen comportamiento, pero cuando estaba en la calle era otro. Eh, Comencé a probar las drogas. A la edad de 13 años comencé a probar las drogas, y a la edad de 15 años comencé a andar en pandilla. Pero todo esto era con la finalidad de poder como entrenarme, de poner a entrenarme para lo que yo había querido hacer, que era asesinar a ese hombre. Hola familia Promesas. En el día de hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a compartir un tiempo maravilloso, un tiempo de testimonio y de edificación para tu vida. Quiero recordarte el lema de este podcast, que es: toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. En el día de hoy tenemos el placer, el gusto de tener el acompañamiento del pastor Jairo Ariza, de la iglesia Buenas Nuevas de Salvación de la ciudad de Barranquilla, en el barrio Santa María. Pastor, bienvenido a Promesas Podcast. Gracias, Mari. Gracias por esta invitación. Gracias a todo el equipo de Promesas Podcast por esta invitación. Me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Oh, wow. Gracias a usted por haber aceptado la invitación también. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta muy crucial, la cual siempre damos inicio en este momento y en este tiempo. ¿Cuáles han sido las promesas que han llevado al propósito de Dios en su vida? Bueno, una de las promesas puntual que Dios me hizo, son muchas, pero esa fue la promesa puntual cuando tuve ese encuentro con Él. Y es que Él me iba a usar para este tiempo, por medio del servicio, a inspirar a muchos jóvenes a servirle a Él, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Esa fue la promesa puntual que Él me dio, que me iba a usar para este tiempo en eso. Gloria a Dios, bendito sea Jehová. Pastor, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo y qué desafíos enfrentaba en ese tiempo? Bueno, mi vida, antes de conocer a Cristo, nací en un hogar cristiano, nací en un hogar donde mis padres eran cristianos, y, y mi hermana mayor me llevaba a la iglesia. Pero a la edad de los 10 años, o sea, mi infancia fue muy bonita, María, a pesar de que nací en un hogar muy humilde. Mi infancia fue muy bonita, con unos padres muy responsables, muy amorosos. Y, pero a la edad de 10 años ocurrió un episodio en mi hogar donde un excuñado llegó y golpeó a mi papá, golpeó a mi padre, y de ahí ocurrió que entró en mi vida, siendo yo un niño, ver ese episodio, ver mi padre golpeado, entró en mi vida una sed de venganza. Creo que espiritualmente eh, el enemigo comenzó a sumergirme en ese mundo de la venganza, del odio, del rencor. Y siendo un niño me juré que cuando creciera iba a asesinar a ese hombre. Y desde ahí comenzó mi vida a sumergirse en toda esa adolescencia, y por eso también le quiero dar a los padres que cuando los hijos tienen un comportamiento y cambian de actitud, deben estar muy pendientes de amigos, con quienes andan, con quienes salen, porque mi vida desde ahí comenzó a cambiar. Mi adolescencia ya fue diferente y viví una doble vida. En mi casa era uno con buenas calificaciones, con buen comportamiento, pero cuando estaba en la calle era otro. Eh, Comencé a probar las drogas. A la edad de 13 años comencé a probar las drogas, y a la edad de 15 años comencé a andar en pandillas. Pero todo esto era con la finalidad de poder como entrenarme, de poner a entrenarme para lo que yo había querido hacer, que era asesinar a ese hombre. Wow. ¿Sí? Entonces comencé a tener amigos del bajo mundo, comencé a ver lo que eran las armas,
comencé a llevar armas a mi casa de una manera escondida. Eso sí, respeté mucho mi hogar. Yo nunca en mi hogar llevé a ningún pandillero, porque como te digo, viví una doble vida. Yo en mi casa tenía hasta dobles amigos. Tenía los amigos buenos y tenía los amigos malos. Tenía los amigos buenos que hasta el día de hoy los conservo. Y bueno, los amigos malos que no muchos están vivos, porque en ese mundo la vida es corta, ¿sabes? Muchos quedaron atrás, muchos fallecieron, otros están perdidos en las drogas, otros están presos. Y estuve al lado de un sicario, me hice amigo de un sicario, quien fue que me fue instruyendo cómo yo podía matar, porque yo le conté cuál era mi objetivo, que era matar a ese muchacho. Y yo recuerdo que la primera vez que Dios me habla cuando ya tenía como por ahí 18 años. Yo dije, bueno, llegó el momento. Yo le dije al amigo mío que me llevara en su moto. Fuimos, rescatamos los revólveres y cuando ya estábamos en el lugar donde el muchacho estaba para matarlo, Dios me dice, audiblemente Dios me dice, si tú lo haces, no tendrás parte en lo que yo voy a hacer contigo. Y yo me arrepiento y le digo al compañero mío y le digo, no, 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 él no está aquí. Él no está aquí, porque él no iba a entender que Dios me estaba hablando. Pero aquí también quiero decirle otra cosa a los padres, y es que la importancia de que tú instruyes al niño, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y en cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes? La importancia de que me llevaban de niño a la iglesia fue que en ese momento, cuando yo estuve ahí a punto de cometer ese homicidio, hoy estuvieran mis manos marcadas de sangre. Sí, cometí muchas cosas, errores, en las pandillas se cometen muchas cosas, pero no llegué a quitarle la vida a nadie, gracias a Dios. Entonces, ese día, cuando yo lo tengo ahí cerca, que lo voy a asesinar, se pasa una película por mi mente, donde me llevaban a la iglesia, donde yo veía al predicador de la iglesia, al evangelista, y yo decía, yo quiero ser como él. Siendo un niño, yo decía, yo quiero ser como él. Y mira cómo se truncan a veces el enemigo tratando de truncar el destino que Dios te tiene, el propósito por el cual Dios te tiene. Porque yo soy de los que creo que la tragedia más grande que le puede suceder a un ser humano no es morirse. La tragedia más grande que le puede suceder a un ser humano es morirse sin conocer su propósito. Amén, así es. Morirse sin conocer su propósito da miedo. Y yo creo que eso me ayudó a que yo, viendo esa película en mi vida, yo dijera, no, yo necesito llegar a ese propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Sin embargo, seguí mi vida. Yo decía que mis amigos, yo decía, no, ¿y cómo voy a dejar a mis amigos de parranda? ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? Y mis amigos, yo soy una persona muy amiguera. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a dejar a mis amigos? Ese era el obstáculo que le ponía yo a Dios. Había una hermanita que llegaba a la casa a visitarme. Me decía, Jairo, vamos a la iglesia el domingo. Y yo le decía, claro que sí, hermana, claro que sí. Y la hermana llegaba y yo me volaba por el callejón de la casa. Y dejaba a la hermanita esperando. Y le dije, espérenme que me voy a cambiar y me volaba por el callejón. Ay, Dios mío. Y me iba para el billar, me iba para otro lado. Y así le hacía el saque, como dicen por ahí, a Dios. Pero Dios estaba buscándome. Dios buscándome, insistiéndome. Y en ese tiempo recuerdo que me salvé de muchas, pero muchas atentados. Muchos atentados. En una cierta oportunidad me tenían, estaban haciendo limpieza en el barrio y me tuvieron en lo que hoy es la Gardenia, eso era un monte antes, eso era un baldío ahí, y ahí me tuvieron unos sicarios y me arrodillaron. Y yo recuerdo que aquel sicario con el otro le decía, él no es, y el otro le decía, sí, él es. Y me decía, no, él no es, y el otro sí. Y yo inmediatamente me acordé de Dios y orándole ahí. Y el sicario vino y me disparó, bueno, sea o no, si es o no es, aquí se va a quedar. Y me disparó 3 veces, Mari. Dios mío. Me disparó 3 veces, pero la pistola no accionó. 3 disparos y no accionó la. Y el otro muchacho dijo, no, no, vámonos, vamos, déjalo ahí. Y me dejaron ahí. Recuerdo que estaba cerca de mi casa, yo llegué a mi casa, llegué aturdido, me había salvado de la muerte, la tuve cerquita. Y cuando yo estoy ahí, mi mamá también juega un papel muy crucial aquí, ¿oíste? Yo soy el producto de la oración de una madre.
Amén. Mi mamá, yo podría llegar a la hora que fuera a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ella no se acostaba, ella estaba en esa ventanita esperándome hasta que yo llegara. Y muchas veces yo decía, mi mamá, yo no sé por qué es así, yo quisiera que mi mamá me regañara, me pegara, me dijera tantas cosas, pero no, mi mamá decía, llegó el pastor de la casa, Una mujer sabia. ¿sabes? Llegó, me conmuevo un poquito porque me trae recuerdos, llegó el evangelista de la casa. Aleluya. Y yo recuerdo que yo llegaba a una mecedora, me sentaba y en esa mecedora ella me sobaba la cabeza y me decía, hijo, hoy vino un predicador a la iglesia y yo te vi. Y yo en mi ignorancia y bajo el efecto de los alucinógenos, yo decía, mi mamá como que se está volviendo loca. O popularmente los jóvenes dicen como que se la está fumando verde. Porque ella decía que me estaba viendo en la iglesia cuando yo estaba, sabía que me estaba deteriorando por las drogas, por todo lo malo que estaba haciendo. Y ella no, ella veía en mí. Entonces, sabía que ese día que yo me salvé de la muerte no había sido suerte. Y de las muchas veces que me salvé de la misma muerte, sabía que no había sido suerte. Era el propósito de Dios en mi vida y la oración de una madre que tiene ese poder. Si hay algo parecido al amor de Dios aquí en la tierra, es el amor de una madre, Mari. Amén, El amén, así amor de una es. madre, las lágrimas de una madre para aquellas madres que están orando por sus hijos, derramar lágrimas delante de Dios, creo que tiene un valor incalculable, un valor poderoso en el cual ayuda al propósito de Dios. Entonces en ese momento, viera a mi mamá así, yo decía, no, yo necesito cambiar, pero por mí solo no podía cambiar. Yo decía todos los lunes que yo amanecía arrepentido de todo lo que había hecho el fin de semana, porque mi fin de semana comenzaba desde el viernes. Salía del trabajo y el viernes comenzaba viernes, sábado, domingo y el lunes amanecía. Y yo llegaba a mi cuarto porque yo era de esa doble vida, o sea, yo en la calle era uno y esa vida alegre, había adquirido una cierta fama en el bajo mundo, eh, la gente un cierto respeto, pero pura mentira del diablo, no era ningún respeto. Y cuando yo llegaba a mi cuarto, para que muchos sepan, la gente, hay muchos que dicen, no, él no quiere cambiar. Y he escuchado esa frase a veces de cristianos que le dicen al drogadito del barrio, al borracho del barrio, él no quiere cambiar. Todos queremos cambiar. Se lo digo yo porque yo llegaba a mi casa, yo dice, yo necesito cambiar, yo no puedo estar así. Yo me miraba a un espejo, me miraba delgado, llegué a estar muy flaco por la droga y, y yo decía, Dios mío, yo necesito cambiar, ayúdame, ayúdame. Y, y estando en ese estado, muchas veces quise quitarme la vida. Muchas veces llegaba a mi mente esa vocecita que decía, mátate, tú no sirves. Pero hoy entiendo que el enemigo estaba persiguiendo no a Jairo Ariza, estaba persiguiendo era el propósito que había en mí, Amén, así es. el propósito, porque de ese momento en adelante comienza Dios como que a escuchar eso que yo le decía constantemente, Señor, cámbiame. Yo pensé que iba a venir un poder mágico y me iba a cambiar. ¿Sí? A veces uno piensa que cuando uno dice Dios cambia, me va a venir un poder y te va a cambiar. No, Dios te va a meter en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, donde tú eres el barro y eres el alfarero y comienza a moldearte de acuerdo al propósito que Él quiere contigo. Pero uno no entiende eso. Y en eso de mover, yo no entendía que empezaron a perseguirme, comenzaron las amistades a dejarme, comenzaron momentos difíciles en mi casa, comenzaron ya a descubrir ciertas actitudes en mí que ya estaban dando forma. Muchos de la gente le decía a mi mamá, su hijo anda en malos pasos. En mi casa no creían por esa doble vida que yo vivía. Llego a ese día, 21 añitos, llegó ese día crucial en el que Dios, ese día tenía ya preparado ya lo que Él tenía preparado conmigo. 21 años tenía y viene ese momento en el que yo apuñalo a un joven. Eso fue un 16 de julio. 16 de julio, un joven criado en las cosas de Dios y ese 16 de julio estaba festejando yo que la Virgen, la fiesta esa. Y ahí decía ahí esto y lo otro y creo que eso, creo pues que ofendió mucho a Dios. Y dijo hasta hoy ya, hoy va a ser el día. Y yo apuñalo a aquel joven y en ese momento mis amigos, lo que yo decía mis amigos,
me abandonaron. Y la otra pandilla, la que defendió al joven, me cayó encima. Dios mío. Me cayeron con palos, machetes, cuchillo, piedra, me daban de todo. Y un joven iba pasando, que hoy en día yo, para la gloria de Dios, estoy pastoreando a ese joven. Ese joven pasó y ese joven no era tan amigo mío, era conocido del barrio y él entró en el momento que me estaban golpeando y él me toma y me saca de aquel lugar. Mira cómo era el propósito tan grande de Dios, que Él dice, te daban con palos, cuchillos, de todo, y yo llegué a mi casa sin un rajuño. Cristo vive. O sea, fue algo sorprendente, sobrenatural. Me daban para matarme, me querían matar. En cierta forma, me tenían mucha rabia. Ya me tenían porque yo había hecho mucho daño. Y había gente del mismo barrio mío que decía, tanta gente buena que se muere y no se muere este. Y de cierta forma, eso me dolía, ¿sabes? Me dolía el saber de que había gente que no me quería. Madre de algunos amigos míos me cerraban la puerta y me decían, ya viene ese, y me cerraban la puerta. O sea, ya mi vida estaba muy, muy deteriorada. Ese día me toma el amigo y me lleva a mi casa y me persiguieron. La pandilla me persiguió hasta mi casa y él me entra, mi madre me toma, toda mi familia entra en un caos y aquella pandilla llega y comienza a darle de piedra y de todo a mi casa, destruyeron toda la fachada, los vidrios, todo buscándome, amenazaron a mi hermano con un revólver por la ventana y a mí el amigo, el que me llevó y me voló varios patios. Cuando yo estoy ahí en esos patios, Mari, ahí es donde viene esa pregunta que tú me tienes que hacer, esa pregunta que detrás de bambalinas me estabas haciendo. ¿Cuál fue ese momento decisivo, pastor, que lo llevó a la búsqueda espiritual para llegar a esa transformación en la que hoy usted es el pastor Jairo Ariza? Ese momento fue ahí, ese momento cuando estoy en ese patio en medio de la oscuridad, estoy ahí y yo digo, me voy a vengar. Está bien, ellos me hicieron esto, pero ellos no saben con quién se metieron. Y cuando estoy ahí, en medio de la oscuridad de ese patio, Dios audiblemente, audiblemente, no lo puedo explicar, pero llegó esa voz a mi oído donde decía, yo te voy a usar, Aleluya. yo te voy a usar para este tiempo, porque tengo un propósito contigo, para esta generación, que me van a servir no por lo que yo les doy, sino por lo que yo soy. Y de ese momento partió mi vida en dos, fue algo crucial. Inmediatamente cuando yo escuché, sentí el temor de Dios y yo ese día dije, yo no puedo seguir así. Llego a mi casa, mi mamá me sorprende porque mis amigos todos se fueron y al día siguiente llega un policía a mi casa con una orden de que tendría que asistir a un juicio. Me habían demandado por daños en el rostro, le había dado una puñalada a la altura del rostro al muchacho Dios mío. y una a la altura del corazón, donde por centímetros no le perforé el corazón. Y entonces yo salí en busca de mis amigos, Mari, a buscarlos para que ellos me defendieran, si me sirvieran de testigos. Y resulta que ninguno, todos se fueron. Entonces yo decía, lo que me impedía que yo buscara a Dios era supuestamente esos amigos, que no son amigos porque son amigos mientras te conviene, les conviene estar contigo. Regreso a mi casa triste y mis padres dicen, Jairo, si tenemos que vender la casa, si tenemos que vender todo, pero tú no vas a ir preso. Nosotros estamos contigo. Y yo supe lo que era el valor de la familia. Y yo dije, no hay nada como la familia. Entonces, Señor, no vale la pena. No vale la pena seguir en este mundo de desorden cuando están mis padres que me apoyan y estás tú que me has dicho que tienes un propósito conmigo. Yo quiero ese propósito, Señor. Si tú existes, haz un milagro. De ese momento comencé yo a ir a la iglesia y mi oración mi cuarto era, si tú existes, Señor, y tienes un propósito conmigo, haz un milagro. Haz que ese muchacho se le borre esa herida que tiene en la frente. Porque entre otras cosas, lo que me estaba hundiendo en ese juicio era esa herida en el rostro. Y nos invitaron la primera vez y se pierden los papeles de medicina legal. Y entonces, pues pusieron la cita. Y
Y eso me daba tiempo, yo comencé a buscar de Dios, a buscar de Dios. Recuerdo que de una forma jocosa muchos en el barrio se burlaban de mí. Yo comencé a ponerme los pantalones de mi papá, los clásicos de mi papá. Y mi papá era más pequeño que yo. Te puedes imaginar, me decían, hermano, pasa rollo. Sí, por los pantalones cortos. Pero yo iba con mi Biblia y mi mamá me regaló mi primera Biblia y yo iba con mi Biblia y todos los días y me decían, hermano corrupto, hermano corrupto. Wow. Las vecinas murmuraban unas a otras, ese no es. Y bueno, en ese transcurrir pasaron 3 meses porque ocurrieron varias cosas allá siempre en medicina legal. Se perdió un papel, se esto, lo otro. Yo creo que era Dios dando el tiempo. Y cuando a los 3 meses decido bautizarme. Me bauticé enseguida. Recuerdo que la pastora no me quería bautizar. Y mi maestro de discipulado le dijo a la pastora, yo doy fe por él. Ese día se bautizaron como 21 miembros, se bautizaron ese día. Y de esos 21, para la gloria de Dios, yo todavía estoy. Y no hice curso, no hice nada sino que estaba decidido a buscar a Dios. El llamado. El llamado, estaba decidido ahí. Y cuando yo llego a ese punto, bueno, ya nos llegan a la última cita y resulta que la de medicina legal, la de la fiscalía estaba leyendo los papeles y decían, a la altura del rostro tienes esto, y le revisaron y no, y ya me vieron bien vestido, decían, según la investigación decían que yo era un criminal, que yo esto, ya me vieron bien vestido, todo eso. Entonces todo eso jugó A favor. a favor, ¿sí? Jugó a mi favor. Entonces todo eso llegó a la conclusión de que llegáramos a una conciliación. Entonces ya yo no iba a pagar cárcel, sino que la señora, le dijeron a la señora, él les tiene que pagar a ustedes una indemnización, lo que ustedes consideren por los daños y perjuicios. La señora al verme ese día ahí en esa reunión, quebrantada porque ella me había visto cómo era y cómo era su hijo, porque éramos dos pandilleros enfrentados, ella llorando, ella dice, ojalá mi hijo también hubiera tomado el camino que tú tomaste, Jairo. Verte así me conmueve. Y ella dijo, no te voy a cobrar. Ella podía cobrarme millones de pesos si quería. Y me dijo, te voy a cobrar 30,000 pesos que me gasté el día que lo llevé a urgencia. Amén, Y yo dije, aleluya. gloria a Dios. Fue un testimonio tremendo Un como Dios fue. Sí, milagro. un milagro, como Dios fue organizando todo para que yo buscara de Él. Y de ahí comienza mi vida como cristiano. De ahí comienzo yo a vivir agradecido de Dios todos los días, a servirle a Dios y a trabajar por la juventud. Me gusta trabajar mucho por los jóvenes. Y ahí comenzó ese pastorado sin saber que tenía un llamado de pastor. Comencé a predicar, a descubrir dones en el Señor. Fui descubriendo muchos dones, muchas cosas que Dios comenzó a hacer en mi vida. De hecho, otra de las partes o cosas que me pasó en el testimonio era que muchos de la gente decía, le doy hasta diciembre. Yo me convierto Colocaban en fechas. fecha, le doy hasta diciembre. Ese se sale en diciembre, ese es parrandero, él no aguanta diciembre. Y pasé ese diciembre. Después dijeron, definitivamente los carnavales sí no los pasa. Y apostaban Wow. botellas de ron, canastas de cerveza, decían que yo no pasaba los carnavales. Y para la gloria de Dios acabo de cumplir este año ya 19 años De estar de pastoreando. estar en los caminos del Señor. Pero vámonos un poquito antes. Quiero hacerle una pregunta al respecto. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a Cristo y cómo transformó su vida? ¿Qué, qué puede ver usted en ese tiempo de atrás, la transformación que Dios hizo en medio de ese camino? No, imagínate, Mari, fue un cambio radical. Quien era Jairo antes, de hecho, mucha gente con la que me codeo hoy en día no saben este testimonio y cuando lo saben se asombran. Muchos pastores, amigos míos, se asombran porque piensan que de pronto no, yo vengo de una vida normal, pero no, el cambio fue radical, fue muy radical, mi forma, mi léxico, mi forma de hablar, todo cambió, mi físico cambió. Yo creo que ahora en el Señor me veo más joven que en ese tiempo. Tenía apenas 21 años y en aquel tiempo me veía muy deteriorado por las drogas, por todo. Fue un cambio muy radical. Y sobre todo comencé a experimentar con el llamado, vienen una serie de descubrimientos. Tú descubres que eres bueno en algo
Yo pensé que mi vida no servía y esa es la mentira del diablo. El diablo te dice que tú no sirves para nada. El diablo te dice que tú viniste a este mundo a perder el tiempo. Y muchos de los jóvenes que se quitan la vida y muchos de los jóvenes que están envueltos en el bajo mundo de las drogas y de todos estos flagelos, están engañados por las tinieblas, porque nos meten la idea de que no servimos para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya comienzo en el Señor, comienzo a descubrir que soy bueno para muchas cosas. Y una de las cosas que descubrí que era bueno y que tenía el don era para la interpretación de la palabra. Yo leía la palabra y con mucha facilidad Dios me mostraba el trasfondo de eso. Que a muchos pastores me dicen, pastor, esto es difícil. A veces cuando me toca preparar un mensaje me dice, me toca leer varias veces el mismo texto hasta que Dios pueda mostrarme algo. Tengo ese don, esa facilidad de la interpretación de la palabra. Ahora y después, con el grupo de jóvenes ahí comenzando en la iglesia, comenzando apenas ahí, y esa inquietud que uno le da como por aprender, yo recuerdo que me llevaban como anteriormente, ahora a los jóvenes uno le da mucha oportunidad en las iglesias, ¿verdad? En el tiempo en que yo comencé, ¿no? En el tiempo que yo comencé, uno cargaba los baffles, uno era el que cargaba los cables, a uno no le dejaban tocar un micrófono para nada. En el transcurso ya de un tiempito, como unos 2 años en el Evangelio, los jóvenes que evangelizaban por las calles me daban un micrófono para que yo los anunciara a ellos que ellos iban a predicar. Y recuerdo esa primera vez que me dieron un micrófono y mi voz salió chillona y ellos se burlaron y entonces me dijeron que yo no servía para eso. No, tú no vas a servir para esto, tú no vas a servir para ser evangelista, para ser... Y yo recuerdo que a mí me ocurre algo, Mari, cuando me dicen que no puedo, Te motiva entonces me más. motivo más. Y yo comencé en mi casa, comencé a leer los carteles, a leer todo y lo leía de una forma como si yo fuera un locutor. Comencé A a prepararte, a preparar mi voz, preparar el camino. sí, a preparar mi voz y comenzaba yo a leer los carteles. En mi casa me decían, te vas a volver loco. Llegó una oportunidad en una emisora acá cristiana de acá de Barranquilla, La Voz de la Patria Celestial, hace muchos años. Hicieron un concurso que se llamaba Voces de la Radio Cristiana. Y yo me inscribí siendo empírico, yo nunca había hecho Por cursos de fe. nada, por fe me inscribí y porque motivaba que me decían que yo no tenía voz. Y yo, bueno, listo, vamos. Y entré. Y de como 80 participantes que habían pasado por academias, yo quedé en segundo lugar. Quizás no gané porque había otra persona que ya había hecho más estudios que yo, pero lo hice muy bien. Y desde ahí me empezó a gustar la radio, he participado en muchos programas de radio, he trabajado en la parte de formación de radio y todo lo que tiene que ver con la locución. He hecho jingles, cosas así comerciales. Entonces, todo eso lo hice basado en aquella vez que se burlaron y decían que no servía, que mi voz no servía, que no tenía voz. Entonces, creo que esa ha sido la transformación que yo he hecho. Descubrir muchos talentos y todavía sigo descubriendo cosas. Sigo inquieto. He llegado hasta donde he llegado porque soy un soñador, ¿sabes? Me caracterizo por ser un soñador. Siempre estoy viendo mucho más allá de lo que otros pueden ver. No sé, tengo esa cualidad. Quiero ver más, quiero llegar a más. Y no es como una ambición de esas malas, es como un sueño. Es que siento que Dios me tiene para muchas cosas más grandes, Mari. José, el soñador de estos tiempos. Sí, creo que sí. Esa historia me gusta mucho y fue una de las primeras historias con las que leí y me identifiqué y hasta lloré leyéndola. José. Pastor, ¿cómo fue ese llamado? ¿Qué te motivó o cuál fue la forma como el Señor usó para que tú pudieras decir, tengo un llamado pastoral? Bueno, el llamado pastoral viene y de una manera también, como todo en mi vida ha sido así peculiar, ha sido sin formación, sin nada, ha sido solo por ese deseo de servirle a Dios, ¿sabes? En la iglesia donde yo estaba, no nos restringían muchas cosas. Salir a predicar era con permisos, era con muchas cosas, nos tenían como en un sistema, nos tenían muy ahí encerrados. Yo decido salir de ahí, de esa organización, y en otra organización yo comienzo a servirle a Dios con un poquito más de libertad y comienzo a ver el mundo
cristiano por fuera de la iglesia donde nací, donde solamente era como una burbuja. Yo creía que ese era el cristianismo, vivir ahí en esa burbuja de esa iglesia. Cuando yo decido salir de esa organización, descubro que el cristianismo es otra cosa. Y en esa otra iglesia, organización donde yo estaba, yo recuerdo que hicieron un evangelismo que se llamaban las tomas de la ciudad de Barranquilla, y salían en plenos carnavales a evangelizar por toda la cordialidad, a predicarle a los indigentes, a predicarle hasta el centro, fuimos hasta todos los cabarets, toda esta zona, y yo veía ese evangelio y decía, wow, o sea, el evangelio es mucho más que esas cuatro paredes donde yo iba rutinariamente, y no, el evangelio es mucho más. Y yo veía cómo se le predicaba a estas personas, cómo se les daba, y estas personas cómo se quebrantaban, y yo creo que ahí nació ese llamado de servicio, más que el llamado pastoral, fue un llamado a un servicio, ¿sabes? Yo creo que el ser pastor, yo me considero pastor es porque es un título nada más, pero es la vocación de servicio la que me fue llevando a esto. El Señor decía, tengo compasión de las multitudes porque son como ovejas que no tienen pastor. Y eso te lleva a que de cierta forma tú tengas un compromiso ya de ir recogiendo de pronto almas, pero al principio fue ese servicio, ese deseo de servir, ese deseo de ir a las calles. Siempre fui la oveja rebelde por esa forma, ¿sabes? Me le escapaba a veces a mis pastores, pero era para ir a llevar unas libretas, cogía entre mis amigos, ven, recogía kit, hacía kit, los empacaba en bolsitas, kit hacía kit de libretas y todo este tipo de cosas, y llevaba ropa usada en buen estado, la tomaba y me iba, y convidaba a otros jóvenes y me iba. Por ser así, a los pastores que me habían apoyado yo pastoreé 5 años en una primera organización, ahí pastoreé 5 años en el barrio El Bosque, y ahí desarrollé el pastorado y haciendo obras sociales, me gusta mucho la obra social, y trabajando en esa obra social, pero ellos llegaron a un momento en que me dijeron que no podía hacer eso, y nuevamente truncaron eso. Decidí salir y decidir no creer ya en pastores. Hubo un tiempo en que decidí no creer en los pastores. Me decepcioné y dije, no, yo no creo en pastores. Comencé a crear una fundación, solo llegué a tenerla de papel, pero la ejercía llevando, haciendo. Cogí unos niños del barrio, cogí un grupo de jóvenes del barrio, y comencé a ver, mira cómo Dios lo va llevando a uno a la promesa. Me preguntaste al principio las promesas y cómo Dios te va llevando hasta la promesa, ¿verdad? Comienzo a tomar a estos jóvenes del barrio y comienzo a ver en YouTube, comienzo a ver unas obras de teatro y digo, yo quiero servirle al Señor de esta forma. Así es como yo puedo llegar a las calles. Así no me van a juzgar de que esto, que lo otro, sino eh, son obras de teatro cristianas, pero para el bar, para las calles. Sin saberlo, esas obras de teatro pertenecían a un ministerio en Venezuela, pertenecían a un ministerio llamado El Evangelio Cambia. Ok. Sí, Ahí comencé. he escuchado sobre ese Evangelio Cambia y usted es uno de esos que inspiradores. Y quiero hacerle una pregunta al respecto de ese movimiento. ¿Qué lo inspiró a tomar y apropiar también ese movimiento y traerlo a Barranquilla? Bueno, mira, ahí cuando yo comienzo a servir de esta forma y comienzo yo a enseñarle a los niños que tenía las obras, yo mismo se les enseñaba, yo mismo era el maestro de teatro, yo mismo evangelizaba, yo mismo hacía el De llamado, todo. de todo, yo era el de todito ahí. Ellos solamente eran jóvenes que yo había reclutado, pero no eran cristianos. Y así de esa forma yo me sentía satisfecho porque le estaba trabajando a Dios, no me estaba congregando en ninguna parte. Ya había desistido de eso porque yo decía, el Evangelio está restringiendo algo que yo quiero hacer en Dios. Y yo me sentía como la oveja rebelde, como que el que estaba sin causa. Hasta que llegaron por la inmigración venezolana, llegaron en ese momento todos los venezolanos acá, y juntamente llegó el ministerio del Evangelio Cambia, un movimiento evangelístico que está en 25 naciones del mundo. Está en 25 naciones, liderado por el apóstol Javier Bertucci allá en Venezuela. Y cuando ellos llegan acá y ellos están en un colegio evangelizando,
los jóvenes míos dicen, en el colegio llegaron los verdaderos del Evangelio Cambia, los que salen en YouTube. Y yo me alegré y yo dije, bueno, consígueme el número. Y me consiguieron el número, me contacté con algunos de los líderes de ellos y comenzó el movimiento El Evangelio Cambia a trabajar junto con nosotros. No éramos ellos, sino junto con ellos participábamos en muchos eventos. Resulta que ellos, la iglesia donde ellos se están congregando, se quema. Pasa una cuestión de un cortocircuito, se quema. El líder de Venezuela se tiene que ir y dejó a mucha gente abandonada. Dentro de esa gente abandonada está el equipo de teatro del Evangelio Cambia. Ellos llegan donde mí, después de haber pasado un tiempo solo sin iglesia, llegan donde mí, me llegan a visitar y me dicen, pastor, porque me decían pastor sin yo tener iglesia. Me dicen, pastor, tú sabes, nosotros hemos venido aquí de parte de Dios. Le hemos orado a Dios y estamos buscando una persona que nos pastoree y usted es esa persona. Santo. Y yo digo, wow, o sea, como ustedes me tiran eso tan caliente en las manos, o sea, no, como sí que los pastoree. Sí, necesitamos que usted nos pastoree. Dios nos dijo que usted nos va a pastorear. Y yo digo, bueno, ahora Dios tiene que decirme a mí y entré en intimidad. Entré a buscar a Dios y yo no quería, rebelde, yo no quería ya pastorear, yo no quería saber nada de iglesias, nada, porque no nos Ya dejan no trabajar. creía en los No creía pastores en por los todo lo que había pastores, vivido. por todo lo que había vivido, cómo me habían tratado, algunos por hacer cosas buenas. O sea, yo hacía cosas buenas que para el sistema, no sé, se veía como malo. El ir, el llevar cosas, entregar cosas, no sé. Eh, pero Dios me dice, ahí es donde yo te quiero. Y yo les digo a ellos que sí. Y comenzamos, yo adopté la visión, comencé a empaparme la visión, fui a Valencia, Venezuela, conocí a nuestro apóstol, ahí me fui empapando de todo lo que tiene que ver con el Evangelio Cambia. El Evangelio Cambia me dio la oportunidad de ser yo mismo. Yo soy el Evangelio Cambia, o sea, yo soy esa persona que hace obras sociales, que trabaja con niños, que trabaja con adultos, que trabaja con la gente de la calle. Tengo una libertad para trabajar con cualquier organización, no hay una restricción de que tú eres de X iglesia o tú eres de concilio. No, yo puedo trabajar libremente con todo aquel que levanta el nombre de Jesús. De cierta forma, todos nosotros le servimos a un solo Dios. Amén, así es. Y esa es el Evangelio Cambia, y ahí fue donde yo fui sirviendo de esta forma, fui sirviendo eh, siendo yo mismo. El Evangelio Cambia me dio la oportunidad de ser yo mismo, de servir con ese amor, de servir con esa pasión que hasta el día de hoy la tengo, la mantengo. No puedo decir que el camino ha sido fácil, pero de todas maneras mantengo todos los días esa pasión, porque el Evangelio Cambia, te impregna de eso, o sea, de no ser un cristiano rutinario, de ir a la iglesia al domingo, sentarme en una silla, escuchar un sermón, irme para mi casa como calmando mi conciencia. No, me lleva mucho más, me lleva A ir por las por almas, las almas, a ir sino por que las el almas vengan, vengan, no. irlas a Y buscar. exactamente, Mari, y eso me lleva a estarme reinventando todos los días, a estar mirando qué puedo hacer, qué evento hago. Sin saber nada de esto, me volví un manejador de eventos, Aleluya. sí, programador de eventos, he hecho eventos, y me estoy codeando con muchos ministerios que lo están haciendo, movimientos con el movimiento Grace. El movimiento Grace, hago parte de ellos también. ¿En qué área apoyan? Yo apoyo en la parte evangelística. Ellos me reclutaron en Excelente. la parte evangelística del movimiento Grey, el pastor Tico, Moisés, ellos me reclutaron, y el pastor, sí, ellos me Víctor. reclutaron, Víctor, pastor Víctor. Ok. Ellos me reclutaron fue para en esa área, en el área evangelística, para que el evangelio cambie y ayudara la parte de la evangelización. En eso, ese es nuestro fuerte. Nosotros somos muy fuertes en la evangelización. Todo lo que tiene que ser el evangelismo en las calles, el evangelismo masivo, el persona a persona. Somos muy fuertes en todo eso. Las estrategias que tenemos, como es el teatro, la danza, todas las estrategias para poder captar personas, la atención. Eso es el evangelio cambia. Ok. Pastor, ¿y cómo ha sido la evolución de la visión del Evangelio Cambia en estos 8 años? Wow, ha sido grande, ha sido muy grande, hemos avanzado. Eso, como te digo, la relación que tenemos con varios movimientos nos han hecho también crecer y nos han hecho ser visibles.
Anteriormente, cuando llegamos, fue muy difícil mostrarnos. Teníamos que luchar contra dos cosas. La primera, que no es fácil tú dar cuando no tienes recursos. Y el Evangelio Cambia se caracteriza mucho por dar. Somos de dar, muy poco de pedir, ¿sí? Entonces, eso fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos, el estar dando, pero no teníamos de dónde. Dios fue supliendo, Dios fue colocando personas a nuestro lado que hoy patrocinan algunas cosas y así por el estilo. Otra cosa fue el sistema religioso. Tengo que decirlo porque fue así. El sistema religioso nos cerró las puertas. Muchos pastores que me invitaban, porque antes de ser pastor acá en el Evangelio Cambia, me invitaban a muchos lugares a predicar. El hecho ya de tener un grupo de jóvenes haciendo obras de teatro, trabajando de esta forma, porque se vestían con jean, porque se vestían con sudaderas, me fue cortando muchos pastores que ya no me invitaban. Entonces, luchar contra el sistema religioso es fuerte cuando de pronto no quieren salir o no creen que Dios puede en estos tiempos, en eso que tú acabas de decir, la evolución, que no creen que Dios pueda ir tomando de cada tiempo, de cada año, si eres el dueño de los tiempos y las sazones, en cada año y en cada tiempo Él le pone un sazón. Y en este tiempo, para poder trabajar con los jóvenes, tienes que estar en el medio de la actualidad. La gente dice, pastor, lo que pasa es que usted está metiendo el mundo en la iglesia. Pero si nos vamos a lo que es mundo, que el mundo es un sistema que gobierna este sector que uno le llama mundo, es un sistema, es un gobierno. Entonces tenemos que entender de que mundo no es que yo utilice las obras de teatro. Mundo más bien es la corrupción. Mundo es cuando se comienzan a implementar cosas en la iglesia que se implementan, por ejemplo, en la política corrupta, en la política, sí. Entonces creo que con eso me tocó luchar mucho. Me tocó luchar mucho el mostrar y demostrar y dar testimonio de que con estos jóvenes que hacen obras de teatro, que aman el arte, que aman la música rap, que aman todo este tipo de cosas que a ellos les gusta y con las que se expresan, trabajar con ellos para impulsar el evangelio, me tocó fuerte, me tocó dar testimonio de que sí se podía. Entonces, cuando ya di testimonio, al pasar de unos 4 o 5 años, porque te cuento que tengo 9, 8 años con el Evangelio Cambia, pero hace unos 2, 3 años que estamos gozando de podernos codear con otras iglesias, porque al principio no se podía. Pastor, cuéntenos alguna historia o un testimonio en el que se haya visto una transformación por medio del movimiento Cambia para que aquellos pastores que han cerrado las puertas puedan decir verdaderamente el Evangelio Cambia, sí está haciendo un cambio en Barranquilla, sí está haciendo un cambio en la vida de esos jóvenes por medio de esas obras de teatro. Bueno, mira, la mayoría de las transformaciones es que el Evangelio Cambia es una puerta abierta. El Evangelio Cambia no es la iglesia, es un movimiento evangelístico, la gente no lo ha entendido, es un movimiento evangelístico, es una herramienta para evangelizar. Anteriormente nosotros evangelizábamos con el popular tratado. Esa fue la forma que nos enseñaron durante décadas, que entregábamos un tratado, pero hoy en día no está funcionando. Hoy en día estamos en una red digital, estamos en tiempos digitales, entonces la gente a veces ve el tratado, lo arruga porque ya no quiere leer, quiere ver, visual. Entonces, el Evangelio Cambia, trabaja con obras de teatro y captan la llamada de las personas. Entonces las personas llegan y se acercan por el teatro, pero cuando el teatro termina, el teatro deja un llamado, deja a la gente sensible para que las personas puedan captar el amor de Jesús, ¿sí? Entonces, el Evangelio Cambia en esa segunda fase, en ese llamado, es donde hemos visto los milagros de Dios. Después del llamado hemos visto los milagros de Dios. Por ejemplo, hemos visto jóvenes que se acercan porque quieren pertenecer al teatro y hoy esos jóvenes están sirviendo en iglesia. Entraron por el teatro, le llamaba la atención el teatro, creían que eso era todo y ahí fueron conociendo a Jesús por medio del teatro y hoy en día están sirviendo dentro de la iglesia. Pero me llama mucho la atención cosas que nos pasan en las propias calles. Por ejemplo, un día estábamos en el barrio Las Malvinas, estábamos haciendo una obra de teatro. Siempre que llegamos a un lugar llamamos la atención mucho, porque llegan los jóvenes con sus sudaderas, jeans, llegan y se van cambiando en una terraza. Somos espontáneos, no para hacer las obras de teatro eso es rápido, eso es rápido. Y cuando estamos ahí, estamos haciendo la obra de teatro y había una calle que estaba vacía.
pero el Espíritu Santo dijo aquí. Y dijimos, Señor, pero si no hay nadie, ¿a quién le vamos a predicar aquí? Y comenzamos a hacer la primera obra de teatro y comenzó a llegar la gente. Yo noté que un par de jóvenes llegaron, un par de jovencitas llegaron, y desde que llegaron y vieron la obra de teatro comenzaron a llorar. Hay una obra de teatro que se llama Eres mi todo. Y habla de la historia de una joven que se quiere quitar la vida después de haber pasado por muchas dificultades. Cuando ella está ahí, ella está llorando viendo esa obra de teatro, a mí me llama la atención. Yo soy el que hago muchas veces el llamado, el que invito a la gente para que reciba a Jesús en su corazón. Cuando aquella joven, yo la veo así, yo hago el llamado, ella corre al frente, recibe a Jesús, termina todo el mundo, termina esa atmósfera de bendición, la gente llorando, gente quebrantada, gente que al principio decía eso no es de Dios, gente quebrantada. Nos ha pasado muchas veces que hay gente que no nos quiere dar ni la luz para instalar los equipos porque dicen que eso no es de Dios, pero cuando ven el resultado después pasan al frente y dicen, oye, esto es de Dios. Y yo veo a esta joven y me llama mucho la atención y se acaba todo el evento y yo me voy detrás de ella y le pregunto que por qué estaba llorando y me dice, pastor, yo venía de la casa de una amiga y venía dispuesta a suicidarme en el baño de mi casa. Santo. Había planeado cómo me iba a suicidar. Iba a tomar una cuchilla y me mostró, sacó de su blusita un bolsito, sacó la cuchilla y me la mostró, tenía esta cuchilla. Yo iba directo para el baño de mi casa y me iba a suicidar, porque yo creo que no tengo solución. Yo le dije, tú tienes solución. Y me dijo, pero cuando voy por el callejón, me tenía que meter por ese callejón. No había otro camino para llegar a mi casa. Yo vivo en la mitad de ese callejón. O sea, el Espíritu Santo dijo, aquí, porque ahí vamos a salvar una vida. Ahora, esa fue la vida que se atrevió a contarnos el testimonio. Pero muchas personas son tocadas por estas obras de teatro y reciben a Jesús, de las que reciben muchos testimonios y quizás no nos los cuentan, pero lo sabemos por la manifestación que hay. ¿Cuál es la manifestación? Gente quebrantada, gente llorando. No todo el mundo pasa a recibir a Jesús y menos públicamente. Cuando tú ves que una persona públicamente pasa corriendo a recibir a Jesús es porque hay uno de los milagros más poderosos sobre el ser humano y es la transformación de un alma. Amén. Gloria a Dios. Ese es el milagro. Qué hermoso poder escuchar cada uno de esos testimonios donde podemos dar certeza de que Dios está en el movimiento del Evangelio Cambia. Pastor, ¿qué espera usted para el futuro del Evangelio Cambia y para su misión como pastor? Lo cambia tomándose los 32 departamentos de este país. Aleluya. Yo me imagino el Evangelio Cambia como un movimiento recorriendo pueblos, veredas, lugares donde el Evangelio ha llegado pero de una manera hostil. Él dice, pero no será el fin. Él dice que el fin llegará cuando se haya predicado este Evangelio del reino. Que si nosotros traducimos de eso, porque la palabra Evangelio son buenas noticias, entonces quiere decir que él dijo ahí, cuando se haya predicado las buenas noticias del reino. Nosotros como embajadores de Dios tenemos que ir y predicar el evangelio del reino. Entonces, el evangelio del reino fue el que estipuló Jesús, basado en un evangelio de amor, un evangelio de buenas noticias. Estoy en contra de ese evangelio que se predica basado en la manipulación de meter el miedo, de decirle a la persona, recibe a Cristo en tu corazón porque te vas para el infierno. Yo prefiero decirle, recibe a Cristo en tu corazón porque te espera una eternidad feliz, te espera el paraíso, te espera lo mejor. Yo prefiero vender más el cielo que vender el infierno. Con esto no estoy diciendo que no exista. Sí existe, pero yo lo que te quiero es decirte que puedes salir ya de ahí. Porque si tú no recibes a Cristo, estás condenado, pero si lo recibes, vas a recibir el beneficio que es el cielo. Entonces, mi misión, que creo que es ese llamado que Dios me dio, es influir en una nueva generación, una generación que pueda predicar el amor de Jesús sin tanto protocolo, sin tanto como nos tocó a nosotros, que nos tocó con esos protocolos de tantos requisitos para poder ir y predicar, y creíamos que ser evangelista era aquel que llegaba a las naciones, que aquel que llenaba estadios, que aquel evangelista es todo aquel que pueda llevar el mensaje de buenas nuevas de salvación, que Amén. pueda tomar, por eso nuestro lema es que si no vas a la iglesia, nosotros te la llevamos. Otro lema del Evangelio Cambia es cambiando vidas para bien y para siempre. Nosotros donde vamos,
cualquier bordillo, cualquier esquina, parque, vamos a colegios, vamos a universidades, vamos a las cárceles, vamos a todo. Nos metemos en los carnavales, nos metemos en las verbenas, nos metemos en las tarimas que son para bailes populares, nos dan un espacio y ahí hacemos la oración de fe. O sea, donde nosotros podamos entrar a llevar un mensaje, no nos importa cuál sea la plataforma, lo importante es que podamos llevar el mensaje. Y muchas experiencias hemos visto en esas verbenas. Hay una verbena aquí frente a Metrocentro que hacen todos los años en carnaval, que el tipo nos espera y nos dice, yo no abro mi verbena si el evangelio cambia, no viene y hace las obras de teatro. De él de una forma de pronto como él como comerciante cree que nosotros oramos por su negocio, pero lo que él no sabe es que nosotros le hacemos un gol ese día, porque las personas que ese día reciben a Cristo no van más nunca a esa verbena. Así es. Se llevan a Jesús. Entonces, la visión que tengo es ver el Evangelio cambia llevado por jóvenes, por una multitud. Yo sueño con ver una multitud de jóvenes llevando el Evangelio a cada rincón de este país, a cada rincón de esta nación. Y me impacta mucho lo que hace esta jovencita que estuvo acá en el podcast, esta que predica en los buses, Angélica. Angélica. Me impacta que esta joven predica en los buses. El Evangelio cambia también lo hace, pero esta niña lo ha llevado a otro nivel y me gusta eso porque quiero ver esa nueva generación, una nueva generación que predique a Jesús sin tanto protocolo y que lo lleve a todo lugar. Trabajamos en la Universidad del Atlántico también con un movimiento que creo que se llama Uno Más creo que se llama, si estoy mal, no sé si lo conoce. Ellos No, no he trabajan en la escuchado. Universidad del Atlántico, son estudiantes de ahí y ellos también hacen unos eventos dentro poderosos. Nos han invitado, hemos llegado allá junto con ellos. Estamos en esa labor de que muchos jóvenes conozcan a Jesús para impedir ese flagelo que hay ahora del suicidio, ¿sí? Por medio de la depresión. Entonces, como te digo, me visiono con el Evangelio cambia llegando a cada rincón de este país, multiplicando esta visión, que muchos pastores la adopten, porque esta visión no es una iglesia. La gente le tiene miedo, o hay pastores que le tienen miedo al Evangelio cambia, en el buen sentido es que creen que el Evangelio cambia es invasivo, o sea, ahora el Evangelio cambia va a tomar el control de mi iglesia. No, no, el Evangelio cambia solamente es una herramienta para servir, ¿sí? Es como una fundación. Y cualquier pastor, cualquier organización puede adoptarla, Mari. Entonces, si se Amén. multiplica esto, podríamos llegar a A cualquier cumplir rincón. y cumplir este sueño. Amén. Así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, sigue clamándole al Señor porque el Señor va a responder a cada uno de esos sueños y anhelos que hay en su corazón. Vamos a hablar un poco del pastor. El pastor, familia, cuéntenos un poco si es casado, si tiene hijos. Vamos a esa parte humana. Ok. Sí, sí. Bueno, estoy casado. Me casé recién llegando a la iglesia también. Tengo una niña de 16 años, solo una sola hija. Y bueno, he sido una persona así de apasionado en las cosas de Dios como en mi hogar también. Mi Mm. hija en los caminos, mi esposa también sirviendo. Y, y bueno, esa es mi vida. Mi vida es como servirle al Señor. He servido de tal forma que he llevado a mi familia a servir conmigo. Lo mismo otra de las cosas que ha hecho el movimiento del Evangelio Cambia es que me hizo acercarme mucho más a mi familia, ¿sabes? Cuando yo pastoreé en las otras organizaciones, me enfoqué más en lo ministerial y menos en la familia. Tanto así que muchas veces hacían cumpleaños, hacían reuniones familiares y yo no estaba porque yo estaba en las cosas de Dios y yo no podía estar en esas cosas. El Evangelio Cambia me hizo entender que la familia es muy importante, que Dios es un Dios de familia. Amén. Entonces, para la gloria de Dios, en mi familia, de hecho, siempre fui la persona líder, ¿sabes? Yo soy el cuarto de 5 hermanos. Nacimos aquí en el barrio Santa María, yo soy el cuarto de 5 hermanos, pero siempre tuve esa voz líder y yo siempre me buscaban para que yo arreglara cualquier problema en mi familia, mis hermanos siempre, hasta el mayor me buscaba a mí para que yo arreglara cualquier forma, a cualquier problema. Pero lo que ocurrió con el Evangelio Cambio cuando comencé con este movimiento fue que me fui ganando
la credibilidad de mi familia. Al punto que el primero que comienza a seguirme en este pastoreo fue mi padre, porque yo tenía puros jóvenes, yo pastoreaba puros jóvenes, no tenía ni un adulto. El primer adulto que comenzó a congregarse conmigo fue mi papá. Amén. Ya un ancianito, y él me dijo, Jairo, voy a seguir contigo. Y siguió. Después fue mi mamá, y después vino mi hermana, la que yo le comenté que desde niño me llevaba a la iglesia. Y después vino uno de mis hermanos, que era el más difícil. Todos estábamos en el Evangelio. Te estoy hablando de que todos estaban en el Evangelio, pero menos este hermano, que es el segundo. Y de cierta forma algunos se congregaban en lugares, pero este no se congregaba en ninguna parte. Al mi hermana congregarse conmigo, mi hermano ve la cosa y él dice, oye, estoy viendo como que la cosa bien seria con Jairo, veo que esto que está haciendo lo está haciendo muy bien. Y él decide congregarse conmigo como para ver si le gustaba. Y ya tiene 3 años conmigo. Se Aleluya. bautizó, yo lo bauticé. Yo tuve el privilegio de bautizar a mi hija, de bautizar a mis hermanos. Y eso yo creo que no todos los pastores tienen ese privilegio. Entonces Dios ha sido muy bueno con el pastor Jairo Ariza, con el hombre, con el ser humano. Con Jairo Ariza ha sido muy bueno Dios. He bautizado a mi familia, estoy pastoreando actualmente a mi familia, a mis sobrinas. Yo tenía una sobrina que decía que lo que yo hacía no era de Dios. O sea, mira hasta dónde llega la religión. Ella no era cristiana, pero ella al ver estas obras de teatro decía, eso que usted hace no es de Dios. Tío, yo usted lo respeto y todo, pero eso que usted hace no es de Dios. Pero al cabo de un tiempo fue viendo mi transformación. Porque mira, tenemos que llegar a un punto, y esto es muy clave, tenemos que llegar a un punto que nosotros a veces por estar defendiendo un sistema o estar defendiendo un lugar donde nos congregamos y todo, nos volvemos menos humanos. Y nos olvidamos de ese crecimiento que viene por dentro. Entonces, ven al pastor, ven al ministro, pero no ven la parte humana. ¿Y sabes qué? Yo comencé a mostrar mi parte humana. ¿Quién era yo? A mi familia. Siendo mi familia, comencé a mostrarle. Mi sobrina me decía, eso no es de Dios. Yo no le decía nada. Yo lo que hacía era amarla. Si necesitaba un favor, se lo hacía. Que ella fuera conociéndome quién era yo y cómo era mi transformación. Porque sufrí una nueva transformación estando en el Evangelio Cambia. Entonces, cuando ella comenzó a ver esa parte de ese tío más ahí, más cerca, que estaba pendiente de ella comenzó a ir a la iglesia, comenzó a ir. Hoy en día se congrega conmigo también. Bueno, en nombre de Jesús, Entonces, gloria a Dios. Un alma más para Cristo. exacto, y esa ha sido la parte humana mía en la familia. Si te puedo mostrar cómo soy yo en la familia, me estoy mostrando tal y cual como me ve en el Evangelio Cambio. O sea, no tengo ese cambio de roles. Soy el pastor Jairo Ariza en un lado y soy el mismo. Soy el mismo en mi casa y soy el mismo ahora pastoreando. Soy el mismo que me ves aquí. Soy así, amable, conversador, dispuesto siempre a servir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para cerrar ya este tiempo maravilloso, porque ha sido de edificación, sé que así como ha sido para usted, será para cada una de las personas que van a estar En el escuchando, nombre poderoso de porque Jesús. si Dios pudo hacerlo con usted, también podrá hacerlo con cada uno de Lo ellos. creemos en el nombre de Jesús. Regálenos un mensaje para esos jóvenes que aún no han conocido a Cristo, pero creen en que hay una esperanza. Amén. Ok. Una de las cosas que yo siempre le digo a los jóvenes es que los jóvenes de hoy en día están faltos de una paternidad espiritual. Han visto a Dios como un Dios lejano y les han mostrado a un Dios castigador, a un Dios que está esperando que tú te equivoques para castigarte. Pero yo quiero decirte que mi Señor es, es un Padre y es un Padre bueno. Es aquel Padre que Jesús mostró en el Hijo Pródigo, que aunque se fue y experimentó todo lo que experimentó y falló y cayó, el Hijo Pródigo tuvo un momento, que ese momento quizás tú lo tienes ahora mismo ahí donde estás. Ese momento en el que él pudo tomar la decisión más importante de su vida, que la tomé yo hace muchos años atrás. Y fue tomarme un instante para analizar que había un Padre en el cual yo podría regresar. Y él dijo, y entrando en sí, dijo, en la casa de mi padre tengo una oportunidad. Yo creo que tú tienes esa oportunidad.
tú que me estás viendo tienes esa oportunidad porque hay un Padre que te está esperando. Y así como aquel joven llegó y dice que cuando él llegó, él se quedó estático porque pensó que no era merecedor de volver ante su padre. Pero dice la Biblia, si tú lees la parábola, dice que el padre corrió hacia él, que eran dos cosas que no podría hacer. Primero, por su posición de padre, de autoridad, y segundo, porque no era permitido delante de los ancianos que lo veían. Entonces, pero él lo corrió, rompió todo protocolo con tal de ir a abrazar a su hijo. Con todo esto lo criticaron y su hijo se levantó, su hijo mayor, diciendo, pero ¿qué haces todo esto con él si yo estoy aquí contigo? Y él se fue y despreció todo. Pero él le dijo, este es mi hijo. Estaba muerto, ahora está vivo. Estaba perdido, ahora lo he hallado. Y yo creo que tú tienes esa oportunidad. Creo que hoy, si tú recibes a Cristo en tu corazón, si tú puedes hacer una oración juntamente conmigo en este instante, si tú puedes ahí donde estás, madre, durante el testimonio te dije que tú eres importante para que tu hijo pueda llegar. Tú eres muy importante. Repite conmigo esta oración en este momento y puedes recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que tú me llames a tu presencia. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi hogar, desde ahora y para siempre. Amén. Quiero felicitarte si hiciste esta oración porque te ha pasado de muerte a vida eterna. Y creo que de ahora te espera un grande propósito. Y las promesas se van a activar en tu vida desde ahora en adelante. Amén y amén. Qué bonito, pastor. Yo le iba a decir que cerrara con una oración, pero creo que lo que acaba de hacer es más importante que cualquier oración, porque esta es la oración del recibimiento para que cada una de esas almas pueda estar ya en Cristo Jesús. Ha Amén. sido un tiempo, pero un tiempo maravilloso, la verdad, escucharlo a usted, ver cómo su vida se partió en dos, en un antes y un después, cómo ha sido la transformación y la evolución en su vida, en su ministerio y en el movimiento de Evangelio Cambia. Promesas Podcast está aquí para apoyar el Evangelio Cambia porque estamos conscientes de que hay que ir por esas almas. Amén. Hay que Amén. ganar almas para Cristo, porque para eso fuimos llamados. No nos fuimos llamados para estar sentados, para estar en cuatro paredes, sino para ir, ensuciarnos los pies. Así es, total. El apresto del Ensuciarnos, evangelio es el total, calzado de los pies. calzado de los pies. Si hay que ensuciarnos, ahí vamos a estar. Amén. Si hay que cruzar el mar, el río, ahí vamos a estar. A mí no me gusta montarme en lanchas, pero digo, para Cristo, Señor, yo no sé si ese es el momento que me vas a llevar o no me vas a llevar, pero yo estoy dispuesta a ir por Amén. esas almas para Cristo. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por su disposición. Gracias por contar lo que Dios ha hecho en su vida y dar de gracia lo que de gracia ha recibido de parte de Dios. Gracias a ustedes también por compartir, por estar hasta este tiempo con nosotros, por compartir este momento, por no perderse ningún episodio. Pero antes de cerrar, quiero comentarles y también darle gracias a cada uno de nuestros patrocinadores que hacen de este momento un momento especial. Le damos gracias a Vidrios y Aluminios de IBESAS por esta oportunidad de tener este set así de hermoso, precioso, todas estas sillas, toda esta locación, gracias a ellos. Si necesitas comunicarte con ellos para obtener un vidrio, una ventana, un espejo, una puerta, cualquiera de esas cosas, ellos están disponibles para ustedes. También son hombres y mujeres de Cristo. Y gracias también a toda esta producción, gracias a JH Producciones por poder contar con ustedes, por hacer parte de Promesas Podcast y por poder transmitir el mensaje que nosotros necesitamos transmitirle al mundo. Gracias a ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, gracias Pastor por este tiempo y gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra próxima ocasión. Bendiciones.